La historia de los océanos prehistóricos es mucho más aterradora de lo que podemos imaginar. Todos hemos oído hablar del megalodón, ese tiburón gigante que dominaba los mares hace millones de años, con dientes enormes capaces de triturar un barco entero. Pero, ¿sabías que incluso esta bestia colosal no estaba completamente segura de su dominio? Sí, porque existió un monstruo prehistórico que pudo enfrentarse al megalodón y, en algunos casos, incluso superarlo como depredador. Antes de seguir, asegúrate de darle like a este video y suscribirte, porque lo que vas a descubrir cambiará por completo tu idea de los depredadores marinos antiguos. Este monstruo se llama Leviatán melvillei, un gigantesco cachalote depredador que vivió hace aproximadamente 12 millones de años. Sus fósiles se han encontrado principalmente en Sudamérica, y lo más impresionante es su mandíbula, dientes que podían superar los 36 centímetros, más grandes incluso que los de un megalodón joven. Imagina el poder de esa mordida. Mientras el megalodón podía devorar ballenas con facilidad, el leviatán estaba diseñado para cazar presas grandes, incluyendo otras ballenas. Su existencia nos muestra que el océano prehistórico no era un lugar tranquilo, sino una arena de supervivencia donde incluso los depredadores más temibles tenían que tener cuidado. El leviatán no era un tiburón, era un mamífero marino, pero cazaba con la misma ferocidad que el depredador más salvaje. Su cráneo masivo, altamente adaptado para triturar huesos, lo hacía prácticamente invencible en su nicho ecológico. Cada mordida podía generar fuerzas de cientos de toneladas por centímetro cuadrado, suficientes para romper costillas y vértebras de sus presas. Por eso, el leviatán podía considerarse, en muchos sentidos, el terror del terror, capaz de competir con el megalodón en las profundidades marinas. La evidencia fósil sugiere que estos enfrentamientos podían ser inevitables. Los océanos prehistóricos estaban llenos de grandes cetáceos, peces enormes y tiburones gigantes. Con tanta competencia por la comida, no es descabellado imaginar un leviatán cruzándose con un megalodón en busca de la misma presa. ¿Te imaginas esa batalla? Un tiburón de más de 15 metros contra un cachalote de 13 metros armado con dientes de cuchilla. Si quieres seguir explorando estos enfrentamientos prehistóricos que parecen sacados de una película de terror, no olvides darle like y suscribirte para más contenido impactante. Pero no solo el leviatán podía rivalizar con el megalodón. Otros monstruos marinos también dejaron su huella. Por ejemplo, los ictiosaurios gigantes y ciertos tiburones primitivos, como Carcharodon angustidens, coexistieron con tiburones similares al megalodón y podrían haber alterado la cadena alimenticia. Los océanos de hace 10 a 20 millones de años eran un verdadero campo de batalla. Cada encuentro entre depredadores gigantes era potencialmente mortal, y las probabilidades de sobrevivir sin un ataque exitoso eran mínimas. Los investigadores han estudiado marcas de mordidas en fósiles de ballenas antiguas y otros mamíferos marinos, revelando que estos combates no eran raros. Algunos fósiles muestran fracturas y cicatrices que coinciden con dientes gigantes, sugiriendo que los megalodones y leviatanes se enfrentaban ocasionalmente. La intensidad de estas batallas podría haber influido en la evolución de ambos, haciendo que fueran más grandes, más fuertes y más mortales. Por eso, podemos decir que los océanos prehistóricos eran literalmente arenas de gladiadores, y cada depredador tenía que luchar por su supervivencia a diario. El leviatán también tenía una ventaja clave: la inteligencia. Como cetáceo, su cerebro era relativamente grande, lo que le permitía coordinar ataques, planear emboscadas y posiblemente cazar en grupo. Esta capacidad estratégica le daba una ventaja sobre el megalodón, que aunque formidable, dependía más de la fuerza y el tamaño que de la planificación. Imagina un océano donde un depredador gigante no solo es fuerte, sino también inteligente y calculador. Esto convierte a la historia de su coexistencia en algo mucho más fascinante y aterrador. Si te está sorprendiendo esta historia y quieres descubrir más monstruos marinos que podrían haber desafiado al megalodón, dale like
y suscríbete porque en las siguientes partes exploraremos otros depredadores gigantes, sus tácticas de caza y los encuentros que cambiaron para siempre la jerarquía de los océanos prehistóricos. Además, veremos cómo estas criaturas influyeron en la evolución de las ballenas y tiburones modernos, y por qué algunos científicos creen que incluso hoy seguimos encontrando sus descendientes en los océanos más profundos y misteriosos. Después de conocer sus impresionantes dientes y su fuerza letal, debemos sumergirnos más profundo para entender cómo estos monstruos interactuaban en los océanos del Mioceno y Plioceno. Los océanos de hace entre 20 y 5 millones de años estaban poblados por una variedad asombrosa de depredadores gigantes, muchos de los cuales coexistieron con estos colosos marinos. Cada especie tenía su nicho, pero la competencia por la comida era feroz, y cualquier encuentro podía convertirse en una batalla mortal. Sus dientes cónicos y gigantescos no solo estaban diseñados para perforar carne, sino también para romper huesos. Por otro lado, el megalodón, aunque más grande en promedio y más pesado, dependía de la fuerza bruta y la velocidad para cazar. Mientras el leviatán podía atacar estratégicamente y usar su cerebro relativamente grande para coordinar movimientos, el megalodón era un depredador instintivo, moviéndose rápido y utilizando embestidas masivas para derribar a su presa. La combinación de estas tácticas nos hace imaginar enfrentamientos épicos que parecían sacados de una película de acción. Algunos fósiles muestran evidencias indirectas de estos combates. Por ejemplo, restos de ballenas con marcas de mordidas gigantes coinciden con dientes de leviatán y megalodón. En algunos casos, los fósiles presentan cicatrices de gran tamaño que indican un enfrentamiento directo entre estos depredadores, o al menos la competencia por la misma presa. Los científicos han estudiado estas marcas para estimar la fuerza de mordida de ambos depredadores, concluyendo que el leviatán podría generar presiones similares o incluso mayores que un megalodón joven, aunque el tiburón adulto siempre conservaba la ventaja de tamaño y velocidad. Pero el leviatán no era el único monstruo que podía desafiar al megalodón. Otros tiburones gigantes, como el Carcharodon angustidens, predecesor directo del megalodón, y algunos miembros del género Otodus, coexistieron en los mismos océanos, compitiendo por alimento y territorios. Estos tiburones también tenían dientes gigantes y habilidades de caza impresionantes, lo que convertía los mares prehistóricos en un escenario de competencia extrema. Imaginar un océano lleno de depredadores gigantes, todos buscando la misma presa, nos da una idea de lo brutal que era la supervivencia en ese tiempo. Algunos de ellos tenían dientes afilados y se alimentaban de peces y ballenas jóvenes. La cooperación y la inteligencia eran ventajas clave en estos depredadores marinos, que mostraban estrategias complejas y adaptaciones sorprendentes. El estudio de sus mandíbulas y dientes revela información asombrosa. Los dientes del leviatán no solo eran grandes, sino también muy resistentes, diseñados para soportar el impacto de morder huesos duros. Cada mordida era letal, y algunos científicos estiman que la fuerza de su mandíbula podía superar la de cualquier depredador moderno. Esto explica por qué, a pesar de que el megalodón era enorme, el leviatán podía mantenerse competitivo. No solo tenía la fuerza, sino también la precisión y la inteligencia para cazar eficientemente. Si hablamos de encuentros directos, la teoría más aceptada es que los enfrentamientos eran probablemente raros pero extremadamente intensos. En la mayoría de los casos, ambos depredadores evitaban el combate directo, prefiriendo cazar presas diferentes o esperar a que el otro abandonara el área. Sin embargo, cuando el alimento escaseaba, no hay duda de que los choques ocurrían. Imagina un escenario en el que ambos gigantes detectan la misma ballena y se lanzan hacia ella desde direcciones opuestas. La fuerza del megalodón, la precisión del leviatán y la inteligencia estratégica del cetáceo crean un choque de titanes que podría haber durado varios minutos, dejando cicatrices que hoy podemos estudiar en fósiles antiguos. La competencia no solo moldeó a estos depredadores, sino también a sus presas. Las ballenas y otros cetáceos desarrollaron tamaños mayores, estrategias de escape y comportamientos sociales complejos para sobrevivir.
La evolución en los océanos prehistóricos estaba estrechamente ligada a la presencia de depredadores como el leviatán y el megalodón. Cada encuentro, cada persecución y cada combate directo contribuía a la dinámica de la cadena alimenticia, haciendo que estos ecosistemas fueran increíblemente complejos y peligrosos. Otro punto fascinante es la geografía de estos encuentros. Los fósiles de leviatán se han encontrado principalmente en Sudamérica, mientras que los del megalodón abarcan casi todos los océanos del mundo. Esto sugiere que sus territorios se superponían en ciertas regiones, especialmente en aguas cálidas y ricas en presas. Es probable que en estas áreas, los enfrentamientos fueran más frecuentes, creando zonas de alto riesgo donde la vida marina estaba en constante tensión. Si te sorprende esta historia, imagina lo que veremos en la siguiente parte. Exploraremos otros depredadores gigantes que coexistieron con el leviatán y el megalodón, sus tácticas de caza más letales, y cómo algunas especies lograron sobrevivir mientras otras desaparecieron. No olvides darle like y suscribirte, porque estamos apenas arañando la superficie de lo que estos monstruos marinos podían hacer, y cómo sus historias todavía nos impactan millones de años después. Los investigadores también han planteado teorías sobre cómo estos encuentros podrían haber afectado la evolución de ambos depredadores. Por ejemplo, la presión de competir con un monstruo como el leviatán podría haber llevado al megalodón a desarrollar dientes aún más grandes, mayor velocidad y mejores habilidades de caza. Por otro lado, el leviatán también habría necesitado adaptaciones para enfrentarse a tiburones gigantes, mandíbulas más fuertes, mayor inteligencia y tácticas de caza más sofisticadas. Cada característica de estos animales es el resultado de millones de años de competencia intensa. El leviatán y el megalodón son un recordatorio de que los océanos prehistóricos eran extremadamente hostiles. Hoy, cuando pensamos en tiburones o ballenas gigantes, nos imaginamos animales aislados, pero hace millones de años, la vida marina era un verdadero campo de batalla, donde solo los más fuertes, rápidos e inteligentes sobrevivían. Los fósiles nos permiten reconstruir estas historias y nos muestran que, aunque estos monstruos ya no existen, sus huellas permanecen en la historia de la vida en la Tierra. La historia de Leviatán Melville y sus posibles enfrentamientos con el megalodón continúa revelando secretos sorprendentes sobre los océanos prehistóricos. Si creías que conocer sus dientes y fuerza era impresionante, espera a descubrir cómo estas bestias se movían, cazaban y competían en un mundo donde sobrevivir significaba ser el depredador más letal. Antes de seguir, recuerda darle like a este video y suscribirte, porque lo que verás a continuación te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre los gigantes marinos. Uno de los aspectos más fascinantes del Leviatán era su mandíbula. Su cráneo no solo era grande, sino altamente especializado para ejercer una presión extraordinaria. Científicos estiman que su mordida podía superar los 80.0 newtons, lo que significa que podía triturar huesos de ballenas jóvenes sin dificultad. Cada diente estaba diseñado para perforar, desgarrar y sostener presas enormes, y la disposición de sus dientes permitía un agarre seguro y efectivo. En comparación, los dientes del megalodón eran perfectos para cortar carne y desgarrar, pero carecían de la precisión estratégica que tenía el leviatán al atacar estructuras óseas más resistentes. Esto nos hace preguntarnos, ¿qué habría pasado si un leviatán y un megalodón se enfrentaban directamente? La respuesta está en la combinación de fuerza, velocidad e inteligencia que estos depredadores tenían en su arsenal. El megalodón dependía de embestidas y ataques de velocidad para derribar a sus presas. Su tamaño gigantesco y su musculatura potente le permitían generar aceleraciones impresionantes, capaces de sorprender a ballenas jóvenes o debilitadas. Sin embargo, la estrategia del leviatán era diferente. Aunque más lento en distancias largas, podía planear emboscadas y atacar puntos vulnerables de sus presas, como la columna vertebral o la cabeza, con precisión letal. Esta diferencia de enfoque hacía que cada encuentro potencial entre ambos gigantes fuera impredecible. El resultado podía variar según la circunstancia. En un ataque sorpresa, el leviatán podría tener ventaja. En un embate frontal,
el megalodón probablemente ganaría. Los fósiles nos dan pistas sobre cómo eran estos encuentros. Por ejemplo, algunos restos de ballenas fósiles muestran cicatrices que coinciden con dientes de leviatán, mientras que otros presentan marcas de megalodón. En casos excepcionales, los fósiles sugieren competencia directa, una presa atacada por ambos depredadores en un mismo evento. Imaginar estas escenas es escalofriante. Un leviatán lanzándose desde abajo mientras un megalodón embiste desde un costado, creando un enfrentamiento donde la velocidad, la fuerza y la estrategia se combinan en segundos. Estos océanos prehistóricos eran literalmente arenas de gladiadores marinos, y la supervivencia era una cuestión de segundos. No solo el leviatán y el megalodón compartían territorio, sino que otros depredadores gigantes también coexistían en el mismo ecosistema. El Carcharodon angustidens, un tiburón predecesor del megalodón, y el Otodus megalodon más joven, eran competidores directos por alimento. Además, algunos tiburones primitivos como los del género Megalolamna y ciertas especies de tiburones sierra gigantes contribuían a la presión competitiva en los océanos. Estos depredadores compartían áreas ricas en presas, y, aunque no siempre se enfrentaban directamente, la presencia de tantos gigantes marinos aumentaba la intensidad de la competencia por la supervivencia. Un elemento clave en la supervivencia de Leviatán era su cerebro relativamente grande. Como cetáceo, podía coordinar movimientos y planear emboscadas, lo que le daba una ventaja estratégica sobre depredadores más instintivos como el megalodón. La inteligencia en el ataque significa que podía calcular la mejor manera de abordar a su presa, buscar puntos débiles y minimizar el riesgo de lesiones. Incluso hoy, los científicos consideran que estas habilidades cognitivas fueron cruciales para que un depredador de este tamaño pudiera cazar con éxito en un océano lleno de competidores. Si hablamos de tácticas de caza, los registros fósiles y comparaciones con cetáceos modernos sugieren que el leviatán podía atacar en grupo, similar a los orcas de hoy. Al cooperar, estos gigantes aumentaban su efectividad y podían derribar presas que de otra manera serían demasiado grandes o rápidas para un solo individuo. Esto también implicaba comunicación y coordinación, lo que aumenta la fascinación por estos depredadores. No eran solo monstruos solitarios, sino cazadores inteligentes que aprovechaban el trabajo en equipo. Los encuentros con el megalodón, aunque raros, debían ser intensamente competitivos. Algunos científicos sugieren que en áreas donde ambos gigantes coincidían, los enfrentamientos eran inevitables debido a la escasez de presas. Los megalodones podrían intentar intimidar al leviatán mediante embestidas rápidas o bloqueando rutas de escape de sus presas. Por su parte, el leviatán podía usar su tamaño y fuerza para defender su alimento, atacando puntos vulnerables del tiburón si era necesario. Estos enfrentamientos, aunque no frecuentes, habrían sido tan impactantes que dejaron marcas permanentes en la paleontología, cicatrices, fracturas y marcas de mordida que hoy podemos estudiar. El estudio de estas interacciones también revela cómo la evolución respondió a la competencia. El megalodón, por ejemplo, desarrolló dientes más grandes y cuerpos más musculosos, mientras que el leviatán perfeccionó su capacidad de morder huesos, su inteligencia y coordinación. Cada adaptación refleja la presión constante de sobrevivir en un mundo donde cualquier error podía significar la muerte. Esto nos recuerda que los océanos prehistóricos eran un verdadero campo de entrenamiento para depredadores, donde solo los más adaptados podían prosperar. Además, el leviatán y sus contemporáneos influyeron en la evolución de sus presas. Las ballenas y otros cetáceos desarrollaron comportamientos sociales más complejos, tamaños mayores y estrategias de evasión para sobrevivir. Algunos grupos de ballenas jóvenes viajaban en manadas protegidas por adultos para disminuir el riesgo de ataque, mientras que otras especies adoptaban movimientos rápidos y cambiantes para confundir a los depredadores. La presión de depredadores gigantes como el leviatán y el megalodón moldeó ecosistemas enteros, mostrando cómo la evolución está intrínsecamente conectada con la competencia y la supervivencia. No podemos olvidar que estos monstruos marinos vivieron en un mundo geográficamente diverso. Los fósiles de Leviatán se encuentran principalmente en Sudamérica,
mientras que los del megalodón abarcan casi todos los océanos. Esto implica que los encuentros directos habrían ocurrido en zonas específicas, donde la densidad de presas y la superposición de territorios favorecían la competencia. Imaginar estos océanos como arenas donde depredadores gigantes convergían y luchaban por la supremacía nos permite comprender la brutalidad de la vida marina en la prehistoria. Si te sorprende todo lo que hemos visto hasta ahora, prepárate. En la siguiente sección exploraremos no solo los enfrentamientos más intensos, sino también la anatomía detallada del Leviatán y otros depredadores, sus tácticas de emboscada más sofisticadas y cómo estos encuentros pudieron haber cambiado el curso de la evolución de los océanos. No olvides darle like y suscribirte, porque lo que sigue es aún más impactante y revelador. Los registros fósiles también muestran evidencia de supervivencia y adaptación. Algunos esqueletos de Leviatán presentan fracturas que se curaron, lo que sugiere que estos monstruos podían sobrevivir a heridas graves, probablemente causadas por enfrentamientos con otros depredadores. Esto nos indica que la lucha por la supervivencia era constante, y solo los individuos más fuertes y adaptables lograban sobrevivir el tiempo suficiente para reproducirse y perpetuar sus genes. Cada cicatriz, cada fractura curada, es un testimonio de la brutalidad y la resistencia de estas criaturas. Además, la comparación con depredadores modernos nos ayuda a entender su comportamiento. Orcas y cachalotes actuales muestran estrategias complejas de caza, coordinación grupal y comunicación avanzada. Es razonable suponer que el Leviatán poseía habilidades similares, lo que lo convertía en un depredador extremadamente eficiente y temido incluso por otros gigantes de su época. La combinación de tamaño, fuerza y estrategia lo hacía prácticamente imbatible en su nicho, y solo el megalodón podía igualarlo en poder bruto y velocidad. En resumen, la parte 3 nos muestra un océano prehistórico lleno de depredadores inteligentes, rápidos y poderosos. El Leviatán Melville no era solo un monstruo por sus dientes gigantes, era un cazador estratégico, capaz de enfrentarse a tiburones gigantes y otros depredadores de manera efectiva. Cada encuentro con el megalodón o sus contemporáneos era un evento de alta tensión, donde la fuerza, la velocidad y la inteligencia se combinaban para decidir quién sobrevivía y quién se convertía en fósil. Imagina por un momento el océano profundo hace millones de años, un mundo dominado por gigantes que podían tragarse presas enteras y cambiar el curso de la vida marina con un solo ataque. Si hasta ahora te ha sorprendido la fuerza y la estrategia de estos depredadores, prepárate, porque lo que viene es aún más impactante. Antes de seguir, recuerda darle like a este video y suscribirte. Créeme, no querrás perderte el final de esta historia. Los enfrentamientos directos entre Leviatán y Megalodón eran probablemente raros, pero cuando ocurrían, debían ser espectáculos de fuerza y estrategia impresionantes. El Leviatán podía usar emboscadas desde las profundidades, lanzándose hacia su presa con un golpe preciso y mortal. El Megalodón, en cambio, confiaba en su velocidad y tamaño para embestir y dominar rápidamente. Cada movimiento podía decidir la vida o la muerte. Científicos han reconstruido estas batallas imaginarias basándose en marcas fósiles y comparaciones con depredadores modernos. La tensión de estos enfrentamientos era comparable a un duelo entre titanes, donde la inteligencia y la fuerza bruta se enfrentaban en un choque épico. Los fósiles nos cuentan mucho más que solo el tamaño de los dientes. Algunas ballenas fósiles presentan marcas de mordida que coinciden con ambos depredadores, lo que sugiere competencia directa por la misma presa. Estos restos nos permiten imaginar escenas donde un leviatán y un megalodón perseguían a una ballena joven simultáneamente, cada uno tratando de asegurarse la victoria. La naturaleza estaba llena de estrategias, emboscadas y maniobras sorprendentes. No olvides que cada descubrimiento fósil es como una ventana al pasado, revelando secretos que nadie ha visto en millones de años. Además de sus estrategias de caza, la anatomía del Leviatán revela detalles fascinantes. Sus mandíbulas no solo eran poderosas, sino que tenían un diseño que permitía un agarre más eficaz en huesos duros. Los dientes eran curvados y afilados,
ideales para desgarrar carne y romper hueso. En comparación, los dientes del megalodón eran más rectos y masivos, perfectos para cortar carne rápidamente. Esta diferencia de diseño muestra cómo cada depredador estaba adaptado a su estilo de caza y a sus presas favoritas, y nos hace preguntarnos cómo habría sido un enfrentamiento real entre ambos. El comportamiento del Leviatán también era sorprendente. Algunos científicos sugieren que podían cazar en grupo, lo que aumentaba su efectividad y les permitía derribar presas más grandes que ellos mismos. La coordinación y comunicación necesarias para esto indica un nivel de inteligencia avanzada, comparable al de las orcas modernas. Imagina a varios leviatanes rodeando una ballena, atacando desde distintos ángulos, mientras un megalodón aparece desde el fondo, listo para embestir. Esta escena no solo es impresionante, sino aterradora. La vida marina prehistórica era una lucha constante por la supervivencia. La presión evolutiva de vivir junto a un depredador como el megalodón también moldeó al leviatán y a sus presas. Las ballenas desarrollaron tamaños mayores y estrategias de evasión más complejas para sobrevivir. Algunas especies se agruparon en manadas más grandes, utilizando adultos protectores para defender a los jóvenes. Otros desarrollaron patrones de movimiento rápidos y cambiantes para confundir a los depredadores. Cada adaptación refleja la intensidad de la competencia en los océanos prehistóricos. No podemos ignorar la influencia de otros depredadores gigantes, tiburones primitivos. Otras especies de cetáceos depredadores y peces gigantes competían por alimento y territorio. Esta presión constante creó un ecosistema donde solo los más fuertes y adaptables sobrevivían. Cada encuentro con un depredador rival podía dejar cicatrices, fracturas o incluso la muerte. Los fósiles que encontramos hoy son testigos de estos duelos, y estudiar estas marcas nos permite reconstruir la vida y la brutalidad de esos océanos antiguos. La desaparición del Leviatán Melvillei y del megalodón también tiene su historia. Cambios climáticos, reducción de presas y competencia intensa pudieron haber contribuido a su extinción. Mientras el megalodón desapareció hace aproximadamente 36 millones de años, el Leviatán se extinguió poco antes. La desaparición de estos gigantes cambió por completo la estructura de los ecosistemas marinos, permitiendo que otros depredadores ocuparan nichos previamente dominados por ellos. La extinción no fue solo una pérdida de monstruos gigantes, fue un cambio profundo en la dinámica de la vida oceánica. A pesar de su desaparición, el legado de estos depredadores sigue vivo. Sus fósiles nos permiten entender la evolución, la competencia y la adaptación en los océanos. Nos enseñan cómo la fuerza, la estrategia y la inteligencia podían combinarse en criaturas formidables. Cada diente, cada mandíbula y cada cicatriz fósil es un testimonio de un mundo donde la vida era un constante juego de supervivencia y rivalidad. Si alguna vez te has preguntado qué tan temible podría ser un encuentro entre depredadores gigantes, ahora tienes una idea. Un leviatán enfrentándose a un megalodón habría sido uno de los espectáculos más impresionantes que el océano haya visto. La combinación de fuerza, velocidad, estrategia e inteligencia hacía que estos encuentros fueran impredecibles y brutales. No olvides darle like y suscribirte. Cada nuevo descubrimiento fósil puede cambiar nuestra visión de estos monstruos. Los científicos continúan explorando fósiles y restos marinos en busca de nuevas pistas. Cada descubrimiento puede revelar detalles inéditos sobre cómo cazaban, cómo se enfrentaban entre sí y cómo influían en sus presas. La historia del Leviatán y el megalodón no está completa. Todavía hay secretos escondidos en los sedimentos de los océanos prehistóricos, esperando a ser descubiertos. En conclusión, la parte 4 nos muestra un mundo oceánico lleno de depredadores inteligentes y letales, donde cada encuentro podía ser mortal. El Leviatán Melvillei y el megalodón no solo eran gigantes por tamaño, eran monstruos estratégicos, adaptables y formidables, cuya existencia moldeó la evolución de toda la vida marina. Cada cicatriz, cada fósil y cada hallazgo nos recuerda que los océanos de la prehistoria eran arenas de gladiadores, y que la lucha por la supervivencia era más intensa que cualquier historia que podamos imaginar.